Bueno, buenas noches a todas las personas que puedan ver buenas noches, buenas tardes, buenos días, porque no sabemos la hora en la que lo van a ver, pero muchas gracias por sacar el ratito y ver esta reflexión que vamos a hacer aquí la compañera Jimena Madrigal, que es especialista en historia, sabe muchísimos temas relacionados también a la tradición política costarricense, el ser costarricense. Y bueno, por esas cosas de la vida nos encontramos en el camino y hemos hecho clic en muchos temas que compartimos relacionados a la multipolaridad, cuál es la esencia del ser costarricense en el siglo XXI y la importancia de rescatar esa tradición costarricense en un mundo donde la globalización se fragmenta, los huracanes pasan, derrumban identidades, derrumban fronteras, derrumban nacionalidades y lo que nos queda es la nada pura, la neutralidad pura, la falta de criterio de postura y posición y por supuesto un vacío ideológico que tenemos que pensar en rellenar con lo propio, mezclando un poquito con todo lo que anda por el mundo. Jimena, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, ¿no? Muy interesante esta reflexión y bueno, sí, buenas tardes, buenos días, donde sea que nos estén viendo y a la hora que nos estén viendo. Un gusto. Pues bien, entonces la idea era conversar un ratito sobre la visión revolucionaria de José Figueres Ferrer, de Don Pepe, porque creo que se ha perdido mucho, se ha tergiversado muchísimo también. Y de pronto ahí, para caer de una vez al tema, he estado viendo algunos comentarios de alguna izquierda añeja y cavernícola, porque hay que Ujú. llamarla como es, las cosas por su nombre, que dicen que José Figueres era un fascista. Jimena, ¿qué pensás vos de eso de que José Figueres Ferrer, don Pepe, era un fascista? A mí no me cabe en la cabeza, pero bueno, ¿qué pensás vos al respecto? Es que bueno, o sea, para ser un poco polémica, o sea, si don Pepe Figueres fuera fascista, pues qué buena cara le da el fascismo, ¿verdad? Porque ya bueno, yo decía hace poco, bueno, nacionaliza la banca, genera básicamente la capa media económica y la burguesía nacional contemporánea, nacionaliza los recursos nacionales, genera una cantidad brutal de empleos a partir de, bueno, de todo el entramado de salud pública, de educación pública que hoy defendemos y que hoy tanto defienden, no sé, bancadas como la del Frente Amplio, por ejemplo, y aún así muchos de los suyos piensan estas barbaridades. Yo lo primero que podría o sea, llamar aquí a colación es que, bueno, si don Pepe Figueres hubiese sido un fascista, pues hasta donde yo entiendo, los únicos comunistas, por así decirlo, que fueron asesinados después de la culminada la guerra del 48 fueron los cuatro del Codo del Diablo. Yo le pregunto aquí a que cualquier persona que tenga Google o tenga lo que sea al frente y busque qué hicieron los fascistas con los socialistas o con cualquier tipo de oposición política. Los mataron por miles, los mandaban a campos de concentración, hacían todo un gobierno del terror. Eso no fue lo que pasó en este país. Al contrario, a pesar de que no fueron con esos nombres, tal vez, si vemos más bien un avance en instituciones solidarias socialistas, o que yo por lo menos podría denominar socialistas, sin parangón a nivel regional, que hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, no se alcanzan esos niveles que se tuvieron y que aún se mantienen hoy en Costa Rica Con a todos duras esos detalles, penas. claro, claro, con todos esos detalles por mejorar, pero ahí están y son pilares. O sea, don Pepe cimentó el Estado Social de Derecho costarricense y en el Pacto de Chomogo se comprometió con don Manuel Mora a profundizar la reforma social y así lo hizo. Y después en los setentas, o sea, tan fascista, como dicen esos radicales, esos grupos extremistas, tan fascista que fue el que abrió las relaciones de Centroamérica con la Unión Soviética, porque si mal no recuerdo, Costa Rica en 1972 entabló las relaciones diplomáticas con la entonces Unión Soviética y lo hizo Pepe Figueres, no lo hizo otro. Entonces, tan fascista que propuso y entabló las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y la Unión Soviética, desafiando la geopolítica en aquel momento de Guerra Fría y sobre todo la hegemonía de los Estados Unidos. Sí, yo creo que, y a mí es para agregar una cosa que estábamos más o menos comentando antes de empezar la grabación, es también
el utilizar estos términos como fascista o incluso comunista y demás son términos que terminan siendo muy ajenos a la realidad hispanoamericana en general. ¿Por qué? Porque rara vez un político como tal se adhiere a los cánones preestablecidos que nosotros tenemos con respecto a ideologías que son profundamente europeas o muy propias de la historia europea contemporánea. Lo digo porque si usted me pregunta a mí que yo recuerde tal vez fascismo o que se adhiera más a los cánones de fascismo europeo, por ejemplo, Juan Domingo Perón, que es el mayor representante de la democracia argentina en la historia de Argentina contemporánea. Entonces, claramente no podemos hablar de que cuando tenemos en nuestra mente una imagen de que es un fascista, va a adecuarse perfectamente a las condiciones hispanoamericanas en lo absoluto. Yo diría que, por ejemplo, en América Latina no es el fascismo, por lo menos que yo te digo que me parece más similar al sistema peronista, este, no ha sido el más dañino. Vemos aquí a los liberales, a los neoliberales, como es el caso de Pinochet o la Junta de Videla, por ejemplo, en Argentina, que es, o sea, ellos fueron los que más grandes privatizadores, los que más persiguieron personas, entre decenas de miles de personas asesinadas, desaparecidas, Claro, y eso no lo hizo el fascismo, lo hizo el liberalismo de la mano con los amiguitos de Estados Unidos. claro, claro. Entonces, yo creo que cuando hablemos de América Latina, al utilizar esos términos hay que utilizarlos con pinzas, porque no se adecúan a esas ideales que tenemos, que sí se adecúan, digamos, a los cánones más propiamente de la historia contemporánea europea, y lo digo aquí, propiamente, digamos, la antesala y la Segunda Guerra Mundial, básicamente, que es lo que tenemos estas imágenes, ¿verdad? Pero no se adecúan a la realidad. Y además, Jimena, yo creo que aquí ya vamos cayendo, como dicen, a la raíz del cacho, porque la tradición costarricense, yo me acuerdo leyendo varios escritos de don Manuel Mora y don José Figueres Ferrer, por ejemplo, la tradición costarricense lo que nos planteaba es que ellos dialogaban con cualquiera sin ponerle la etiqueta por encima. Sí. No importa si era católico, si era comunista, si era liberal, si era socialdemócrata, si era lo que sea. ¿Verdad? Ellos, conociendo la tradición costarricense, ese ser costarricense solidario, ellos buscaban, ¿verdad? Conversar con todos. O sea, no ponían la etiqueta, no, es que yo para hablar con usted, yo no hablo con usted porque usted piensa diferente a mí. Eso es lo que estamos viviendo ahorita en Costa Rica. Y en todos los Sí. partidos y en todas las ideologías que hay, no importa cuál, ¿verdad? Pero ese dogmatismo, esa hipersegmentación de la política, de las identidades políticas posmoderna que estamos viviendo hoy, que es puro nihilismo, que es el suicidio del Estado-Nación y de la identidad nacional, no tiene nada que ver con la época, por ejemplo, de los 40 que aquí se hizo la reforma social, Calderón Guardia, el Partido Republicano, que era de derechas, la Iglesia Católica con Monseñor Sanabria y Manuel Mora Valverde, fundador del Partido Comunista, que incluso acepta cambiarle el nombre al Partido Comunista para hacer un acuerdo porque había un objetivo superior más grande. Entonces, no importa el nombre que tenga, no importa la etiqueta que le tenga, pero nos ponemos de acuerdo porque hay un objetivo. Después de la guerra del 48, el Pacto de Chomogo, que también esos grupos extremistas de izquierda dogmáticos siguen criticando. Miren, el Pacto de Chomogo es un faro de negociación, de diálogo, de ese espíritu costarricense de ponerse de acuerdo. Sí, y demuestra la diferencia fundamental de una figura como la de don Pepe Figueres, que creo que es como la que vamos a discutir más el día de hoy, su carácter revolucionario, porque hay algo que yo comentaba, de hecho, con los muchachos del MAP, de que es muy interesante ese mismo pacto de Ochomogo y demás, que es justamente, ¿qué hace Pepe Figueres? Bueno, en esta situación de guerra civil, en donde están los trabajadores o muchos trabajadores del lado del Partido Comunista, donde están también del lado del republicano, especialmente el lado, gran parte del ejército, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los que estaban entonces atacando esto? La oligarquía nacional. La Claro, oligarquía nacional era la que quería acabar con las garantías sociales y acabar con el caldero comunismo. Entonces, ¿qué hace Figueres? Logra liderar el bando opositor, neutralizar los intereses de la oligarquía y no solo aceptar las garantías sociales, sino que expandirlas. claro. Es interesantísima esta figura. Ya entrando un poco más en tal vez como
como lo que a mí me interesa mucho desde, bueno, yo me considero marxista, ¿verdad? Dentro de la tradición marxista, normalmente la gran diferencia entre la socialdemocracia y el comunismo se da justamente a partir de que la socialdemocracia vota por entrar en la Primera Guerra Mundial, pero además de eso, se va por una estrategia reformista, o sea, renuncia por completo a la revolución, a la toma del poder de forma violenta. Eso queda muy claro. Esa es ideológicamente la gran división. ¿Qué es lo que pasa con la figura de Figueres? Y por eso entramos en que para hablar de Latinoamérica no podemos adecuarnos a estos cánones. Que Figueres viene desde una tradición socialdemócrata y quiere de alguna forma establecer un modelo socialdemócrata, pero ¿a través de qué? Bueno, a través de una vía revolucionaria. Entonces a mí me deja, digamos, como perpleja porque si lo vemos bien, más bien el comunismo latica, digamos que era lo que estaba en boga en su momento y creo que sigue en boga en la mayoría de los ideales de vanguardia popular hoy en día, renuncia también a la revolución. Entonces estamos ante una situación muy sui generis en donde son calderocomunistas no revolucionarios versus socialdemócratas revolucionarios. Y digo esto porque también he escuchado últimamente, motivo del 1 de diciembre, el día de la abolición del ejército, que Figueres era un contrarrevolucionario. Sí, Y yo me quedé yo así, también, yo y no he yo, escuchado esas locuras. ¿cómo? Pero si Figueres no llega a interrumpir ninguna revolución, Si al hubiera, contrario. más bien, si hubiera sido un contrarrevolucionario, destruye la caja, destruye la Universidad de Costa Rica, la reforma social, la ley de casas baratas y toda aquella gran reforma. Eso es lo que hace un contrarrevolucionario, ¿no? Y no solo eso, eran reformas muy importantes y claro que estaban con cierta validez constitucional, pero no tenían una infraestructura a nivel país que lograron sostenerlas. Y precisamente eso es lo que se da en el 48, ¿verdad? La oligarquía diciendo, no, no, vamos a mantenernos con todas las instituciones del Estado liberal y vamos a acabar con estas nuevas garantías. Figueres, de alguna forma, lo que logra es hacer una segunda república cuyas instituciones e infraestructura reflejaran ese sostén para las garantías sociales, para la expansión de la caja, para la expansión de la educación pública, tanto a nivel primaria, secundaria como universitario. Y yo creo que entonces la categoría de contrarrevolucionario es un oxímoron en esta situación, es que no tiene sentido. ¿Verdad? Más bien al contrario, el revolucionario aquí es Figueres. O sea, los que fueron reformistas y querían hacer reformas muy importantes y muy valiosas, que fueron la base de todo esto, por supuesto, Caldero comunismo y con muchísimo valor en la historia costarricense, eso nadie se Sí, lo quita, sí, claro, claro, ¿no? pero eran insostenibles en la Primera República. Claro, por supuesto, ¿no? Y además, si aquí hay que rescatar una memoria tradicional de la izquierda, de ese espíritu realmente costarricense, es Don Manuel. Pucha, ¿verdad? A aflojar, como decimos nosotros popularmente, y sentarse con todos. Incluso cuando uno lee algunos de los primeros, ¿cómo se llama? Los diarios que sacó el Partido Comunista, que se llamaba Revolución en los 30. Pucha, hay que leer algunas de las cosas que vienen ahí, algunos de esos artículos, y vos vas a ver que ya Manuel ahí hablaba del cristianismo y la visión de Jesús, ¿verdad? Con los pobres, o sea, se adelantó a la misma teología de la liberación. Sí, sí, sí. Ujú. Que yo creo que mucha de la misma visión de Manuel Mora, del comunismo de la tica, ¿verdad? Muy, muy reformista, muy pacifista, va mucho de la mano con lo que estabas discutiendo al inicio, de cómo es que antes se llegaban a acuerdos. Yo creo que es que antes se tenía algo, la realidad material era más clara, eran menos de 1 millón de personas, todos eran primos, todos se conocían, ¿verdad? Entonces, eso también afecta la forma en la que se da la política a nivel nacional, porque es muy diferente, o sea, usted no se tira las armas ni se tira la yugular de su primo, ni de su hermano, ¿verdad? Entonces, como que esas dinámicas funcionaron muy a favor de la política costarricense de inicios, bueno, de mediados del siglo XX y de inicios también, honestamente, realmente marcó también la primera república costarricense, la pura verdad. Sí, 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 exactamente. Bueno, y ahí también la figura de un José Figueres que, vamos a ver, tiene una historia o una tradición, que es un autodidacta, que va a Estados Unidos, estudia cómo está el mundo, regresa a Costa Rica, se interesa por lo político, ve la situación que hay, lo que está sucediendo, el atraso que hay también en Costa Rica, que no hay carreteras, todos son barriales, no hay acceso a agua potable, no hay salud de calidad, no hay educación de calidad.
y ve que quienes están enquistados en el poder tampoco, ¿verdad? Tampoco están resolviendo, tampoco están haciendo, están hablando mucho, pero no haciendo nada en ese sentido. Y entonces ahí es donde él se pregunta, bueno, hay que hacer algo, ¿verdad? Mansos, pero no mensos, como decimos. O sea, hay que pensar en hacer algo. Él da aquel famoso discurso, lo echan del país, ¿verdad? Tiene que irse exiliado a México, allá hace una red de contactos con líderes revolucionarios del continente, con esa visión siempre revolucionaria, porque no hay que olvidar que él también tenía una formación socialista. O sea, él creía en el liberalismo, que insisto, no es el neoliberalismo, es el liberalismo clásico, que también tiene unas connotaciones distintas, de las cuales se pueden rescatar cosas, pero sobre todo en esa visión humanista y socialista. Y eso es lo que él lo tenía en ese sentido entre esa visión, digamos, de ya posterior de Guerra Fría, ¿verdad? Donde él decía, para construir un país aquí en Centroamérica como Costa Rica, si adapto 100% de liberalismo, no va a funcionar porque es una realidad distinta, si adapto 100% de socialismo tampoco, pues la socialdemocracia me representa un espacio donde yo pueda mezclar las cosas. Ujú. Sí, Las decisiones que toma y arranca una revolución. por supuesto, y creo que, bueno, y se adelantó yo creo que muchas cosas a muchos países que sí se llamaban a sí mismos socialistas, incluso, diría yo. De hecho, logró jugársela de forma tal en donde ese socialismo, ¿verdad?, se pudo vivir. O sea, yo creo que yo creo que eso es lo interesante de esta figura, que realmente, bueno, en Costa Rica habían programas de vivienda, programas de asistencia social en educación, en salud, bueno, como te digo, hay una parte fundamental, la nacionalización de la banca. Es que eso no se discute, o sea, mucho, pero realmente eso, pucha, eso lo dice el manifiesto comunista, que es lo que hay que hacer, ¿me va a entender? ¿Por qué? Porque eso le permite primero adelantarse al capital financiero, ¿verdad? Que este es un capital muy hidropónico, sin tierra, ¿verdad? Y sin nada, y fundamental. Y a su vez, eso enraiza el capital al punto tal en donde logras crear voy a insistir, una clase media y una burguesía, que eso es lo que le faltaba en muchos sentidos a Costa Rica. Costa Rica que tenía la oligarquía clásica de toda la vida, asociado al cultivo del café, al monocultivo, ciertas zonas productivas en forma de enclaves bananeros, pero que ese capital básicamente va para afuera, ¿verdad? Porque está muy asociado a las transnacionales, pero una burguesía nacional productiva aquí no existía. Para poder crearla de alguna forma o poder crearla a esos niveles, tenía que crear una infraestructura como la de préstamos de bancos solidarios, por así decirlo, no solamente para la burguesía nacional, para el agro, de nuevo, para préstamos para crear esa capa media, por así decirlo, que tanto enorgullecía al costarricense hasta hace muy poco. Y lo que vemos ahora es justamente un retroceso en todo eso, ¿verdad? Ya casi no vemos clase media, la burguesía es cada vez más improductiva, en donde crece, por lo menos la burguesía nacional crece a un 1% anual, frente a las transnacionales crecen un 11%, a pesar de que son los mayores empleadores a nivel nacional. O sea, básicamente ahora estamos viendo la destrucción de todos esos elementos estructurales que de alguna forma logran sostener un estado de bienestar. Porque si vemos, aún existe la caja, ¿verdad? Claro. Aún existen las universidades públicas, pero si le quitamos toda la infraestructura que hace posible esas instituciones, es justamente, bueno, si lo vemos bien, es justamente lo que querían hacer originalmente los oligarcas contra el calderocomunismo en el 48, ¿verdad? Que es lo que evitó Figueres. Entonces, hoy estamos viendo ese retroceso en esa infraestructura que va a caer en la caja no sirve. Yo lo llamo, Jimena, la revancha Sí. histórica de ese sector cavernícola, ¿verdad? Totalmente oligarca, desligado de la comunidad, del ser costarricense, interesado nada más en sus propios beneficios, en su plata, en sus intereses y olvidado del Estado-Nación. Hoy son los globalistas, geopolíticamente hablando, ¿verdad? Lo que representa Occidente, esos son los globalistas, liberales de izquierda y derecha, ¿verdad? Con tintes progres unos, con tintes más conservadores otros, pero es el mismo interés de fondo, ¿verdad? Estamos viviendo una verdadera contrarrevolución. Ahora sí. Y es la Ujú. revancha histórica de aquellos que se vieron derrotados en la revolución del 48 y hoy quieren vender lo del 48, ¿verdad? Como el inicio de una dictadura de 70 años, nada más estúpido.
Y tras de eso, algunos otros por ahí diciendo que Figueres sí era fascista, era dictador y que aquí, que allá. O sea, más bien del lado de los contrarrevolucionarios, diciendo que ellos son revolucionarios. Entonces, ve el Ujú. sentido de esto, no tiene ni pie ni cabeza. No, bueno, es que, y tras de todo son improductivos, es que esa es la parte que a mí me parece más impresionante, que, o sea, bueno, se dice, ¿verdad?, en la tradición de socialista, muy ligada al guevarismo y demás, cómo es que las burguesías en los países coloniales o semidependientes como el nuestro, son furgón de cola del imperialismo. O sea, de verdad que solamente saben vivir siendo parásitos. No solamente del imperialismo, sino de la misma economía nacional. Pues, ni siquiera lo dice Marx, lo dice Adam Smith. Los rentistas son parásitos, no producen nada. Y yo siempre hago la asociación. ¿En qué fue a parar los cafetaleros? Pues en parcelar sus tierras y hacer condominios. Claro, Pues en parcelar sus tierras y vender y ser rentistas. O sea, de eso viven. Y de la renta no se produce nada. De la renta solo se saca capital improductivo. Y esa es la realidad que vivimos hoy en día los costarricenses. Lastimosamente. Y tras de todo eso, ¿de la mano de qué? Bueno, desarticulemos toda la otra parte de la burguesía nacional productiva, donde ya no hayan maquilas, donde ya no haya, donde más bien ahora a las pymes se le cobra una gran cantidad de impuestos que tienen que competir en igualdad de condiciones o incluso en inferiores condiciones que las transnacionales. Eso no es un proyecto país ni medianamente viable. claro. Listo, ahora sí, perdona. Bueno, sí, como estábamos hablando, este capitalismo parasitario sigue hoy viviendo las rentas y no está generando empleo. Ujú, ujú. Sí, a mí lo que me preocupa más es que no haya un proyecto país que dé otra alternativa. Supongo que desde los ochentas o desde los paes, y más bien lo que se ha tratado de hacer es a partir de los ochentas, ¿verdad? Con el Sí, sí. ajuste estructural, de alguna forma mantener el mismo país y sus instituciones, pero con un sustento totalmente distinto. Entonces ya estamos viendo pues ya el desgaste después de 40 50 años Del modelo, del modelo, de un casi modelo, porque es que no termina de ser un modelo, porque no queda muy claro hacia dónde va. claro, Si usted me pregunta a mí, tal vez el modelo de sustitución de importaciones tenía sus falencias importantes, pues, especialmente a la hora de tener, ¿cómo se llama? La materia prima, ¿verdad? Ese tipo de cosas pues, dificultaban el asunto. Pero de alguna forma se tenía esta noción de que, bueno, si habían tiempos difíciles, eran tal vez necesarios para llegar, ¿verdad?, a una meta. Esa es la parte que yo no entiendo muy bien del modelo contemporáneo, porque lo que parece es más bien vivir de sostener ciertas instituciones muy exitosas, pero sin quitarle todo aquello que las hizo exitosas. Entonces, digo, quitándole todo aquello que las hizo exitosas. Entonces, ya está un modelo, un nivel de desgaste. Yo lo decía hace poco, por ejemplo, a nivel nacional, hasta donde yo entiendo, el Colegio de Economistas, ¿verdad? ¿Qué es lo que aspiraba para Costa Rica en estos años? Pues que nos transformáramos en los productores de semiconductores, ¿verdad? sí, Básicamente seguir esa microindustria a nivel de zona franca y demás, y que eso iba a generar muchísimos empleos y demás. Un solo tuit de Donald Trump y ya todo el proyecto político costarricense se fue al carajo. Digamos, la noción que tenías por los próximos años se fue al sí, carajo. sí, 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 sí. Sí, exactamente. Bueno, eso es también parte de esa pésima percepción de la clase política costarricense en general, ¿verdad? Esto sí es generalizado, de poner todos los huevos en una sola canasta. Yo creo que la clase política costarricense sigue anclada a una visión de Guerra Fría, aunque ellos digan que ya no, que ya la Guerra Fría se superó y todo eso. Yo sí creo que ya se superó. Muchos de ellos creo que no, ¿verdad? En la práctica creo que no y se evidencia con lo que está pasando. Y hay un pánico generalizado en la clase política que le quiten la visa porque tú ya no pueden ir a pasear a Miami, en fin. Todo eso yo lo puedo comprender, es respetable y demás, pero pucha, ¿qué estamos? O sea, el mundo está cambiando, ¿verdad? Ni China es un monstruo que se va a comer a nadie, ni es un imperialista que va a ir a poner sus hegemonías o su visión de mundo a nadie, porque ellos, no, ellos en su ADN no tienen eso y nunca lo han tenido en sus 5.000 años de historia.
y mucho menos lo tiene ahora, y tampoco Rusia es la Unión Soviética, ni Putin es Stalin. Entonces, hay que entender que una región como América Latina, que es tan importante por temas de recursos naturales, por temas de ubicación geoestratégica, está el Canal de Panamá, hay una serie de situaciones de carácter geopolíticas muy importantes, tiene que pensarse como una región entera, no como países divididos. Vamos a ver, no importa que haya gobiernos de izquierda y de derecha, no importa, pero por encima de eso tiene que haber una conciencia del espacio, una conciencia geopolítica que nos una en una visión de un mundo que está cambiando. La línea del no alineamiento activo, valga la redundancia, el no alineamiento activo lo que plantea en el fondo es una especie de neutralidad estratégica, Jimena, y la tuvimos nosotros en Costa Rica. Una neutralidad estratégica la tuvimos, que es llevarnos bien con todos, no tomar partido de los problemas geopolíticos de los mayores afuera y sacarle fruto y sacarle un provecho a las buenas relaciones con todos. Pero no, o sea, hasta en eso estamos retrocediendo. Yo creo que, por ejemplo, Costa Rica está en una situación muy interesante, una región muy interesante. Claro, no tenemos grandes recursos, pero justamente hemos vivido de cierta neutralidad. Para nadie es un secreto que aquí se apoyó a Irak, digo, a Estados Unidos en la guerra con Irak. Como que todo el siglo XXI ha estado marcado por pues, presidentes que inmediatamente, conflicto de Estados Unidos, inmediatamente se posicionan a favor. Eso yo creo que hay que dejarlo ahí como por ahí. Pero estamos en una posición interesante, creo que algo que figuras como Oscar Ed lo tiene claro, en donde se puede tratar de comerciar o tratar de, ¿cómo decirlo?, de que las potencias entren en competencia por el mercado costarricense, qué sé yo. Estar abiertos a las negociaciones con China. Por ejemplo, claramente el 5G con China era 3 veces más barato del que nos quieren vender ahorita desde Europa. ¿Por qué irse con el de Europa sin razón alguna? Solamente porque Estados Unidos nos dice. Entonces, en lugar de adherirnos de forma casi que acrítica a la nueva política exterior estadounidense, que tiene la intención, creo yo, de dejar de estar tan presente en ultramar y enfocarse en su expansión estilo doctrina Monroe, ¿verdad? Afianzarse, digamos, porque el Make America Great Again, ¿verdad? El again es devolverse a las épocas en donde Estados Unidos tenía un control férreo de toda América. Entonces, nosotros estamos también metidos en esa área del Make America Great Again, ¿verdad? Porque va en ese tono, va en esa visión, en donde ya Estados Unidos tal vez no se mete tanto en Medio Oriente, tal vez no se mete tanto en Europa, eso se lo deja a otros, pero claramente en su territorio de dominio va a continuar, va a ser más recalcitrante incluso sobre América Latina. Es muy triste ver que lo que está pasando a nivel nacional no solo está pasando a nivel nacional, está pasando a nivel regional. Todo Claro. el subcontinente hispanoamericano no está buscando ganar, por así decirlo, tal vez Brasil es el único que se escapa de esta discusión, sino al contrario, están buscando meterse en ese embrollo que es si nos hacemos colonias de Estados Unidos o nos metemos en una guerra con Estados Unidos, ¿verdad? O sea, porque esas parecen las únicas dos opciones últimamente. En ese sentido, yo creo que Brasil se la ha jugado excelente. Tal vez porque lo hizo con mayor anticipación y eso es lo que yo Y lastimosamente. BRICS, ¿verdad? Es una potencia regional, es BRICS, tiene un peso económico muy importante, también militar, ¿verdad? Ya vemos que han inaugurado, estrenado en estos días submarinos para su flota. Bueno, están haciendo lo suyo, ¿verdad? Ya es parte de esa multipolaridad, ¿ok? Y Correcto. ellos tienen cómo. El problema aquí, y es la discusión que está en nuestro país, es que somos un país pequeño, sin ejército y que no podemos movernos mucho, ¿verdad? Porque ahí están las manos del grandote diciéndonos por dónde. Pero vamos a ver, yo creo que sí hay por dónde. Y no implica pelearse ni con Estados Unidos, ni ir a una guerra con nadie, pero sí marcar el terreno de una manera digna, respetuosa, pero sobre todo soberana, de cuál es la visión de Costa Rica en el mundo y qué le conviene más a Costa Rica. Porque yo creo que aquí deberíamos de aplicar esa lógica de los chinos de ganar, ganar.
¿verdad? Entonces, bueno, sí, Estados Unidos quiere ganar algo, nosotros también tenemos que ganar algo y no se vale que nos digan a quién dejar por fuera. Especialmente en el caso de China, Jimena, que es el segundo socio comercial más importante de Costa Rica. O sea, el primer trimestre de este año, si no me equivoco, el intercambio comercial entre China y Costa Rica, si la memoria no me falla, andaba como en los 5.000 millones de dólares, una cosa así, un montón de plata. Mm. Si usted va a los pequeños, y volvemos a lo mismo, o sea, hay que pensar en la empresa nacional, en la burguesía nacional, para que nos entiendan los términos, ¿verdad? En el empresario nacional, porque todos aquellos negocios, emprendedores, pequeños negocios, medianos negocios costarricenses que hoy venden productos, la mayoría de esos productos usted busca donde dicen que es hecho, dice Made in China. Ujú. Pero no solamente es empresario local o pequeño, también los empresarios grandes de Costa Rica, ¿verdad? Sí. Usted va a ferreterías de gran renombre en este país y se va a cada uno de los pasillos y busca dónde es hecho lo que ellos venden y es Made in China. Y volvemos otra vez a los problemas del posmodernismo y de esta izquierda barata, ¿verdad? Que Marco Rizzo le dice la izquierda fucsia, que ya no es roja, es fucsia. Muy, muy gracioso el término. Em, en el sentido de que no les gusta hablar de burguesía o de ayudar a la burguesía. Yo les siempre les digo, es que no tiene más sentido organizar trabajadores cuando usted, el empresario, usted le puede tocar la puerta de la casa. O sea, no tiene más sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, aquellos que quieran leer a Franz Fanon, ¿verdad? Creo que Los Desdichados de la Tierra, primer capítulo lo habla, muy interesante, ¿verdad? Condenados, los Los, condenados de la tierra. Muy bueno, gracias. recomendado. Recomendado, porque a uno lo ubica mucho. De hecho, ¿qué es lo que dice? Bueno, los trabajadores de las colonias o semicolonias que trabajan para el capital transnacional tienen mucho más que perder que sus cadenas. Y eso es una realidad. Les estás quitando incluso muchísimos componentes revolucionarios a la clase trabajadora, porque la clase trabajadora ahora depende de ese contrato imperialista transnacional y depende de esa empresa que no paga impuestos y depende, ¿verdad?, que crece al 11% anual frente a las pymes, ¿verdad? Entonces, hay elementos negativos, no solamente, o sea, porque no solo, o sea, no solamente la economía aquí manda, o sea, no solamente porque, o sea, es cierto que las transnacionales si se van, y pues cae la economía nacional de forma brutal, ¿verdad? Porque son las únicas que están creciendo. Pero si se tuviera una visión país en donde la dependencia de las transnacionales fuese un camino y no el fin, tal vez podríamos estar hablando de algo, Por supuesto. ¿verdad? En donde China lo ha hecho, ¿verdad? China lo supo hacer y su proceso de reforma y apertura desde el 78 con Deng Xiaoping era eso. Y ve qué curioso, porque hace unos 3 años yo llevé un curso virtual sobre democracia y todo esto, y uno de los profesores fue José Mujica, el difunto, querido Pepe en Mujica. paz descanse, sí. Exactamente. Y fíjate que lo que nos decía Mujica a mí me explotó la cabeza porque me hizo clic con la visión de Costa Rica, de don Pepe, del mismo Manuel Mora, pero sobre todo también de China. Y lo que decía Pepe Mujica es que no se puede construir socialismo en un país pobre peleándonos con la burguesía y con el sector productivo, porque entonces es lo que termina es una dictadura pobre y represiva. Sí, total. ¿Qué Y más no hay más. necesitamos para entender eso? Y bueno, y hablo del ejemplo de China porque, como les comenté el otro día en la charla en la que estuvimos, la palabra pueblo en China no significa clase trabajadora, significa desde el gran empresario capitalista que produce mucho y genera mucho, hasta el campesino chino. O sea, es todo, el pueblo es todo, ¿verdad? O sea, Claro. la diferencia, la burguesía, el proletariado no están peleando, sino que se están complementando. O sea, lógicamente, si necesitamos levantar un país y sacarlo adelante, no es a través de expropiar, como dicen, de sacar de aquí, cobrar esto, no, no, o sea, es ordenar la casa, hacer valer el rol del Estado y mirar con visión estratégica a dónde hay que dejar al mercado operar y a dónde el mercado tiene que dejar al Estado operar. Es una simbiosis estratégica con visión de Ujú. largo plazo.
mañana no se va a transformar la realidad ni se van a hacer los cambios estructurales. Es un proceso que lleva tiempo. Bueno, los chinos lo hacen a partir de planes quinquenales. Cada 5 años planifican el desarrollo y los pasos que van dando. Las democracias liberales occidentales, medias raquíticas, pero ahí están, ¿verdad? Todavía tienen un método distinto. Pero a lo que voy es que precisamente se requiere esa visión de dejar esos prejuicios de lado y decir, bueno, aquí el mercado es necesario, tiene que trabajar, hay que dejarlo solito, que produzca, que maneje las cosas, porque ellos son los que saben producir, pero aquí es el Estado el que tiene que intervenir. Y eso no es pecado, ¿verdad? Es un No. tema de cómo funcionan las cosas. Otro ejemplo muy, que es la discusión también que tenemos con el tema de la soberanía alimentaria. Entonces dice, no, es que está bien que este presidente quebró a los productores y a los productores de arroz porque es más barato de afuera. Miren, eso sí, un plato de babas ideológico del gobierno, ¿verdad? Y curiosamente yo les pregunto a los que me dicen eso, y digo, ¿qué pasa si mañana estalla una guerra? Ujú. Y los que nos venden arroz nos dejan de vender arroz porque primero está su país, lógicamente. ¿Qué vamos a comer nosotros? Entonces, ¿es un tema de ser comunista o ser capitalista? No, no es un tema ideológico, es un tema realista, de país, de realidad, de contexto internacional, de contexto global, ¿verdad? Y de necesidad objetiva. Pero Y, si y seguimos pensando solo así, que no, porque es más barato que aquí que allá, porque estamos metidos todavía en ese plato de base ideológico, nos jodimos. ¿A quién le total. estamos sirviendo? Es un tema, ese que acaba de mencionar usted, de séptimo de cívica. No es ni siquiera un grado importante, así, académico hay que tener para saber que los granos básicos se tienen que subsidiar. Porque Claro, nunca hemos estado tan cerca de un conflicto mundial como lo estamos hoy para que se tomen ese tipo de decisiones, por cierto. Em, eh, el agro es algo también muy interesante. Cómo es que se ha retrotraído, ¿verdad? Retrocedido los préstamos solidarios, por ejemplo, que tanto mantuvieron en su momento al agro. También es algo que, o sea, es ese factor. Ahora, también, perdón, también me acuerdo lo que iba a decir. Lo que mencionó usted, ya no es expropiar, es que ya aquí ya se expropió todo. O sea, ya todo lo que tenía que expropiarse se expropió, o sea, o en gran medida. ¿Y quién lo hizo? Figueres, por cierto. Este, Liberación Nacional, por cierto, en su el momento. fascista, el fascista. El fascista de Figueres, por cierto, fue el que nacionalizó, por ejemplo, gran parte de los recursos naturales y energéticos. ¿Quién aquí que expropió? Elisa, Exacto. El ICE es su producto de la expropiación, ¿verdad? Bueno, todas las otras compañías energéticas privadas que existían. Entonces, ya Costa Rica tiene mucho de dónde partir. De hecho, yo argumentaría que lo que hizo Figueres muy claramente fue una revolución democrático-burguesa, en los términos marxistas, digamos, que yo creo que hasta hoy en día se sostiene en gran parte de sus instituciones. claro, Claro, muchas son una carcasa de lo que eran antes, ¿verdad? Porque se ha hecho todo lo posible para quitarles el tuétano. Se ha hecho todo lo posible para para ahuecarlas, ¿verdad? privatizarlas y venderlas. Eso es la verdad. Hay que hablar las Sí, cosas como son. Incluso en la misma casa han habido intereses de esos, ¿verdad? En la por misma supuesto. casa. Es más, no se puede haber hecho sin la misma casa. Sí, 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 o sea, no, o sea. No hace falta tampoco hacer muchas cosas porque ya se hicieron, ya Costa Rica las tiene. O sea, no hace falta plantear un modelo solidario de salud porque ya existe. ¿Qué es lo que hace falta? Tener un proyecto país que reconozca que desde hace algunas décadas este país se ha hecho todo lo posible por destrozarlo desde adentro. Los niveles altos de corrupción son un gran indicador, pero va más allá de la corrupción común. O sea, esto es traición. Esto es traición Claro. a la patria, lo que se está haciendo en este país porque se están desahuciando personas, se está dejando morir. O sea, estoy viendo que en Costa Rica por primera vez en décadas aumentaron los porcentajes de muertes de mujeres dando a luz, Sí, de bueno, niños. las tasas de mortalidad infantil en una sociedad cuando se disparan son inequívocamente una señal de que algo está muy mal. Correcto. Y un país que tiene una tecnología de punta, por lo menos en términos médicos, que tiene gran experiencia en esta área. Entonces, ¿qué está pasando? Claramente tenemos un retroceso. No hace falta muchísimas de las conquistas porque ya se tienen, pero hay que reconocer de que, bueno, yo, desde mi perspectiva, ¿verdad? De que la revolución democrática burguesa tuvo un tope.
Y yo creo que ese tope tiene que ver mucho con posicionar a ciertas personas en puestos de poder que esas personas terminaron por traicionar al mismo proyecto político. Claro. Creo yo que eso es un poco por donde va el asunto. Esa misma burguesía que crea el PLN, al fin y al cabo, creo que se le echa para atrás y hace este montón de retrocesos en muchos sentidos. Entonces, yo creo que tenemos Por que eso, reconocer, perdón. perdón, más bien yo te atravesé caballo otra vez, pero me acordé precisamente ahora que lo decís vos, ¿verdad? El proceso revolucionario se desgasta Ujú, naturalmente, porque el poder desgasta, es algo totalmente natural y cíclico, es ley del universo, ni siquiera de la vida, del universo en sí. sí, en realidad. Pero curiosamente, Jimena, don Pepe decía que cada 50 años había que hacer una revolución. Eso lo decía don Pepe. Y tiene sentido. Tiene sentido justamente por eso mismo, porque el proceso, para poder incluso sostener el mismo proceso, se tiene que hacer una revolución en ese sentido, en el mismo, en el sentido de que se tiene que transformar las instituciones, en el sentido de que tenemos que transformar la infraestructura que sostiene esas instituciones, porque si seguimos como seguimos, yo por lo menos ya yo no puedo visualizar lo que es la Segunda República. Digamos, de forma contemporánea me cuesta muchísimo, más allá de ciertas instituciones, ver que esta Costa Rica se pueda asimilar a aquello que teníamos como la Segunda República. Pero sigue sin nacer el proyecto opositor a esa Segunda República. Me va a entender, como que no queda claro, porque como decíamos antes, Rodrigo Chávez, por ejemplo, yo no sé ni en qué cree. O sea, en el Banco Mundial, en el En Fondo él, Monetario, sí, o no, sea, nada más. Es cada... un ególatra nihilista que solamente cree en él. Y yo pienso, porque dice, es que yo tengo un plan para la SUTEL, pero no lo quiero presentar. O la ruta de la educación existe, pero no la quiero presentar. En la mente de la Entonces, exministra. exacto, entonces uno dice, pero ¿qué tipo de política se puede hacer sobre la nada? Es que termina siendo un nihilismo extremo. Entonces, ese sistema de el tercer Reich que se está haciendo, que tiene que ver con ese neoliberalismo extraño, tampoco termina de formularse de forma clara. Entonces, también la oposición a ese modelo termina también por ser un poco difusa. ¿Verdad? Entonces, en eso yo siento que es el periodo en que se encuentra Costa Rica. En efecto, yo creo que democráticamente, y no estoy aquí por decir, ay, viva la violencia y las armas, eso no es a lo que voy, pero en este momento, de verdad, yo veo muy desgastado el modelo electoral democrático costarricense. Veo que la gente no cree en sus instituciones, no cree en los partidos, cree tal vez en ciertas personalidades, e incluso las personalidades que creen no pueden ni señalar por qué creen en ellas. O sea, Sí, sí, sí. si usted le pregunta a la calle, la gente diría, ah, yo quiero votar tal vez por Laura Fernández, que parece ser que es los últimos encuestas que se hicieron. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el partido oficialista en esto? No sé. Destapar toda la corrupción. ¿Cómo no te has dado cuenta? Sí, claro, sí. Puso todo en orden, ¿verdad? Son como estas, Sí, 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 sí. son discusiones que uno no puede ni siquiera atacar porque son la nada. Son absolutamente, le ofrecen a la gente nada y la gente es feliz. Le Sí, ofrecen a la gente nada y es feliz. Ay, que es que no son los tradicionales. Mentiras, y son los mismos de siempre. Aquí todas las personas han estado, o sea, todas las personas que están en ese partido han estado en otros. Si sí. muchos vienen de la Ajá. misma Liberación, creo que Laura Fernández, creo que venía de Liberación en algún momento. El mismo PAC, muchos de ellos venían de Liberación. El mismo presidente Sí, lo sí, sí. trajo No, Alvarado. están jugando con la, ¿verdad? Con el imaginario de la gente y están engañándola y diciéndole que es que son realmente ellos revolucionarios y que aquí, que allá. Mira, yo lo que veo, Jimena, es que tristemente estamos ante el final de la Segunda República, ¿verdad? Esta señora Pilar Cisneros ha dicho que ellos van a fundar la Tercera República y eso, para mí, esa Tercera República, en el fondo, no tiene que ver nada con la Segunda República que fundó don Pepe, sino más bien con aquella primera república de oligarcas, donde el sálvese quien pueda era lo mejor y bueno, a prueba está todas las iniciativas en las que esta administración, estos 4 años, ha estado a favor, que claramente van contra la soberanía alimentaria, o sea, los agricultores, los pequeños productores, los emprendedores, el empresariado nacional, que va en contra de los trabajadores también, ¿verdad? La famosa discusión de 4-3, De este, bajar el salario mínimo. exactamente, ganan un salario mínimo muy alto, dijo Pilar Cisneros,
Entonces, eso no tiene nada que ver con el bienestar de costarricense. Y lo más indignante fue ver a este presidente un día después de la manifestación de los agricultores diciendo que venían en tractores de lujo. Dios, ya eso raya en la indecencia, raya en el ridículo, en el cinismo. Es repugnante. Es Y aún repugnante. así, la gente está dormida y sigue creyendo que este es un gran gobierno con obras que han hecho otros, ¿verdad? Que ellos solamente han continuado y que en su inutilidad, porque eso es lo que han sido, no han podido ni hacer una sola obra propia de ellos de gran escala que sea estructural y transforme más que las ideas de vender el Banco Costa Rica, de que la caja no sirve, está desfinanciada, que no hay plata para pagarle a la caja. En fin, y no apretan tampoco a los evasores fiscales, ¿verdad? Por ahí hay un gran silencio. En las aduanas los escáneres todavía no sirven. ¿Qué revolucionario tiene eso? ¿Verdad? Mira, volviendo al espíritu revolucionario, para no desviarnos, porque no quiero regarme las bilis hablando de este gobierno, don Pepe también le gustaba todo esto de las plantas y sembrar y andar metido en todo esto. Y, por ejemplo, en la zona de Los Santos, allá por el lado de la lucha y todo eso, don Pepe trajo de Israel una manzana, un tipo de manzana pequeñita, pequeñita, que es la que hoy se produce ahí en la zona de Los Santos. Y eso lo trajo él. Y él estuvo siempre pensando en cómo, ¿verdad? Fortalecer la agricultura y fortalecer al sector agropecuario costarricense, porque él tenía clarísimo que un país que no produce lo que se come es un país sin soberanía. Di, no hay más Imagínense que en el decir. siglo XXI, o sea, estamos con una guerra en Ucrania que no se resuelve, con Europa de necia diciendo que no acepta los términos de Trump y de Putin, como que si ellos pudieran o tuvieran el poder y la legitimidad de imponerle algo a Rusia, que en el campo de batalla es el que está ganando y ganó esa guerra, pero sigue en la necedad con las posibilidades de que haya una guerra nuclear en el mediano plazo. Hay conflicto en Medio Oriente, Estados Unidos está en el Caribe a punto de hacerle daño a Venezuela con el argumento de sacar al narcotraficante y al dictador, que al final eso es lo que menos les interesa. En fin, o sea, hay muchos escenarios de guerra en el mundo, de tensiones geopolíticas muy fuertes, y nosotros seguimos pensando que vivimos en una isla allá en Plutón o en Saturno. Sí, correcto. No, y a nivel, bueno, también a nivel de violencia, no solamente geopolítica, eso también ha afectado y también los discursos semi-violentos, semi-autoritarios de Rodrigo Chávez han afectado muchísimo eso. De hecho, yo pienso que el clima político y en las calles de Costa Rica, con el aumento de la violencia, a mí se me parece mucho algo que describe eh, David Arias, David Díaz Arias, perdón, cuando habla del 48, ¿verdad? Habla de cómo eso, o sea, no es que de la noche a la mañana hubo una guerra, no, es que hubo un aumento fuerte de la polarización y la violencia política y civil desde el 42, ¿verdad? Y entonces eso acumula que 6 años después, cualquier cosa, lo que sea, detone una guerra civil. Y a mí me preocupa que nos estemos acercando como a ese escenario, ¿verdad? Lastimosamente, no tenemos, yo creo, una organización muy clara hacia, digamos, que pueda dirigir cualquier tipo de proyecto revolucionario. Eso es lo que más me afecta, porque tal vez eso es también otro genio de Figueres, ¿verdad? Que logró no solamente desde el extranjero aglutinar esas fuerzas revolucionarias, que muchas eran extranjeras, por ejemplo, la Legión Caribe y demás, para poder tener ese apoyo militar, ¿verdad? De la fuerza, ese brazo armado, pero por otro lado, tener el genio de crear esa junta democrática, ¿verdad? De la creación de la Segunda República. ¿Y con quiénes? Con nada más y nada menos que muchas de las grandes mentes que salen de los centros de estudio de problemas nacionales. ¿Cómo es el centro de estudios para el... Para los problemas nacionales. Sí, para los problemas nacionales. Eh, Interesantísimo cómo entonces grandes mentes logran ponerse de acuerdo y de forma muy autoritaria, ¿por qué no decirlo? Esos 8 meses son bastante autoritarios, pues logran imponer, ¿verdad? Medidas que ya no importaba si quedaba después Echandi, Ulate o quien fuera, era imposible retroceder, que realmente eso es lo importante, creo yo. Por ejemplo, un caso contemporáneo de algo similar, creo que es Brasil.
que no importaba si llegaba Bolsonaro, no importaba si le hacían un golpe de Estado a Dilma Rousseff, ya las fuerzas productivas y las fuerzas políticas habían dado un giro del cual no podían volver, que es que ya ahora China era su mayor socio económico, ya estaban parte del entramado de los BRICS, no importaba si que pusieran ahí, lo pusiera Estados Unidos mismo con un auricular donde le estaba dictando qué decir, no podían retroceder en esos avances. Y eso yo creo que es el genio, digamos, de lo que hace Figueres con 8 meses de la Junta, ¿verdad? Ya después le puedo dar el poder a quien sea, porque lo que estoy creando ya nadie lo para de aquí a otros 50 Estoy años. ordenando la casa. Es que es eso, es ordenar la casa, ¿verdad? Él no tenía intereses en quedarse ahí, el poder perpetuamente, ni nada. Era realmente, y ese es el valor agregado, era ordenar la casa y poner la bola al centro y vamos para adelante, ¿verdad? Bueno, y esa analogía es muy interesante también para hablar de China y también para hablar de Costa Rica en su momento, que es la planificación económica o la planificación a largo plazo de un proyecto país. ¿Por qué? Porque en una casa usted no, o sea, usted no puede vivir del día a día, usted no puede vivir del mes al mes, claro, muchos lo hacen, pero lo mejor sería que siempre haya un ahorrito, lo mejor sería siempre pensar en adelante, pues no sabe qué va a pasar, lo mejor sería pagar un seguro, lo mejor sería pensar en, bueno, hey, tengo que comer todo el mes, no solamente esta quincena, etcétera. Entonces, esa noción de las necesidades y anticiparlas, ¿verdad? Y generar ese espacio político social para que sean, para que se pueda generar esos proyectos, es fundamental para un país. Este país yo lo veo que está como a la deriva, como que está viendo ahí qué pasa año con año y si se van o si se quedan empresas, porque ese es el punto del modelo económico que tenemos. Si estamos tan dependientes para el crecimiento económico anual de las transnacionales y eso no se atisba ningún fin a ese modelo, pues entonces nos tienen en la palma de la mano, porque entonces no podemos hacer nada porque se van, no podemos hacer nada porque se va Intel y se quedan miles sin trabajo, no podemos hacer nada porque se va Amazon y se quedan miles sin trabajo, jóvenes improductivos. Que Eso igual no la es un era modelo. digital los va a dejar obsoletos. O sea, vamos a ver, Amazon ha despedido, yo no sé si 17.000 empleados en todo el mundo o 30.000, no me acuerdo bien, porque ya tienen sistemas de inteligencia artificial que sustituyen. Entonces, aquí en cualquier momento, con la revolución digital y tecnológica que hay, sustituyen a la gente y simplemente se van aunque les regalemos los impuestos, les regalemos lo que sea, porque ya simplemente no lo van a necesitar, ¿verdad? Correcto. Simplemente se van y ahora, en este mundo donde la globalización se fracturó, donde Trump más bien anda buscando que sus empresas vuelvan a casa, produzcan en casa, darles incentivos y todo esto, yo creo que hay cambios irreversibles, ¿verdad? Que nosotros también tenemos que ponernos a pensar qué vamos a hacer. Un plan Ujú. B, si de aquí a 20 años estas empresas que están acá y están generando empleo y todo bien, pero si de aquí a 20 años esas empresas tienen planes de automatizar procesos, esa automatización significa desempleo para Costa Rica y significa que se van a ir de Costa Rica. O siguen produciendo aquí, pero lo van a hacer con máquinas. Entonces las fábricas van a estar con las luces apagadas produciendo, entonces van a ser fábricas verdes porque, ¿verdad? No tienen gente y las máquinas producen de noche o a oscuras. Me explico, ¿y qué vamos a hacer? O sea, no hay planes en temas de educación técnica y formación técnica. No hay planes de una planificación estratégica del desarrollo. ¿Qué nos queda? O sea, esa visión de estadista que si tú Figueres, ¿verdad? De mirar más allá, de atreverse también a romper con los esquemas de la época que muchos no entendieron o les incomodó. Hoy, ¿quién la tiene, Jimena? O sea, ¿quién ilusiona? ¿Quién tiene esa comprensión de ese ser histórico costarricense? Mira, yo hace unos días fui a la zona de Los Santos, por cierto, y ahí conocí a una muchacha líder, joven, pero brillante, sin tanta contaminación de esta mierda que nos, perdón, ¿verdad? De estas cosas que nos meten en la cabeza, se me olvidó que estamos aquí en público, que nos meten en la cabeza en la posmodernidad y todo esto, y viendo lo esencial, trabajando en una cooperativa de productores, pulseándola, ayudándolos a salir adelante, de verdad preocupada de corazón, yo dije, pucha. Eso, miren, necesitamos reproducir, clonar a esa muchacha por lo menos por 1.000 lo que sea 500 para llevarlos a todo el país. Estoy seguro que así se puede hacer algo en este país, porque de verdad usted nota que hay un sentimiento real
de un apego a la tierra, de identificar las necesidades reales, no por una cuestión ideológica, insistimos, ¿verdad? Sino por un tema de sentido común, cuáles son los necesidades de la zona, de los productores, los problemas que están teniendo con el tema de las importaciones. O sea, es ese pleno sentido común. Sí, ¿Y a dónde está quedando eso? Yo no lo veo. Esa muchacha líder me encantó en eso, tiene las ideas muy claras, entiende muy bien y está trabajando como tiene que ser con los sectores productores y demás, pero en las juventudes de los partidos yo no lo veo, Jimena. Liberación Nacional claro. formaba gente así. Pero ahora en los partidos de izquierda o progresistas, digamos, no progres, ¿verdad? Fucsia, como decís vos, sino progresistas de verdad, esto que estamos hablando, que era progreso real, no veo a esas juventudes con ese espíritu. Los veo más bien perdidos en el discurso posmoderno liberal, ¿verdad? Sí. Desde la decadencia de Occidente, de la decadencia moral, espiritual, pensando nada más en temas hedonistas, de libertad individual, de algo que me da la gana, pero ese sentido común de pertenencia a la comunidad que todavía podemos ver en otras regiones, pucha, para mí eso es mucho más progresista que este progresismo que nos están vendiendo hoy. Sí, yo creo que mucho de eso se debe a que, bueno, la política nacional o los partidos políticos se convirtieron en como un proyecto como de carrera, o sea, como de yo hacerme mi carrera y tener mi salario como, no sé, politólogo, que entonces como no hay mucha carrera política, pues me hago en este sentido y ya, o sea, no hay como esa entrega, por así decirlo, al proyecto popular o al proyecto pueblo, a la construcción realmente nacional, porque es que va por ahí. Al principio hablabas del término pueblo y cómo lo entiende diferente los chinos. Yo creo que de hecho es algo muy marxista. El mismo Lenin le escapaba al término pueblo porque le parecía que era un sujeto muy difuso y él quería llegar a los trabajadores, no al pueblo, a los trabajadores en concreto. Pero yo creo que en los países semicoloniales o dependientes como los nuestros, yo me adhiero muchísimo a la noción de que el nacionalismo más bien aporta, más bien es revolucionario. ¿Por qué? Porque si somos semicoloniales o dependientes, esa noción nacionalista es una noción de liberación, pero nacional, o sea, de liberación es revolucionaria, ¿verdad? Tal vez sí estaría más, no sé, no me gusta tanto el nacionalismo en grandes poderes como Estados Unidos y cosas así, porque sí terminan siendo muy chauvinistas, Sí, sí, pero sí. igual es irrelevante. Para el caso nuestro, yo no creo que es chauvinismo, al contrario, a mí me entristece muchísimo ver en San José, por así decirlo, incluso si viniera Bad Bunny, creo que viene mañana o viene hoy, no sé, si dice viva Costa Rica, nadie dice viva Costa Rica, como que les generan, y eso no es un fenómeno izquierdo o derecha, es un fenómeno a nivel costarricense, como que no hay una identidad, no hay ese arraigo, se repercute incluso en cómo somos. Hace poco hablaba con un compañero de trabajo brasileño y me decía, es que ustedes son como, todos se visten de negro y como que no quieren, como que nadie quiere hablar de su personalidad, nadie quiere como enseñar su personalidad, todo el mundo. Y es cierto, o sea, nos hemos vuelto muy alienados, muy aislados y muy tirados a la anglosfera. Todo tiene que ver con lo gringo, todo tiene que ver con qué tengo, lo mío, lo de mi casa y lo que pase fuera de las cuatro paredes de mi casa no me importa. Y eso no es algo raro, al contrario, esa es la normalidad de la juventud costarricense hoy en día. Entonces, por supuesto, creo que eso va a repercutir en las juventudes de los partidos. No van a estar ahí por el sujeto pueblo, no van a estar ahí por la construcción de un proyecto nacional, van a estar ahí para llegar a municipalidades, para acceder a puestos, para ir escalando, ¿verdad? Y son buenísimos para agarrar puestos. Eso sí se la tienen, eso sí lo entendieron perfectamente, ¿verdad? El cómo posicionarse. Pero ¿para qué? ¿Posicionarse No para hay qué? contenido, no hay contenido ahí, no hay sustancia. Entonces Correcto. volvemos a lo mismo, la política se vuelve un tema nada más administrativo, procesal, burocrático y pierde su esencia, que es el Sí, arraigo a la tierra, el arraigo a la costumbre, a la tradición, al pueblo, ¿verdad? sí, y también repercute en muchas cosas, de también el mismo costarricense sintiéndose totalmente ajeno a lo que es el fenómeno de la política, ver, por ejemplo, a gente enojada porque en la Asamblea Legislativa solo hablan.
Yo digo, pero si se llama parlamento es por algo. ¿Verdad? Es porque ahí es donde se discuten ese tipo de cosas. Esa es la función principal, el poder discutir la legislación nacional y demás elementos de la política nacional. Entonces, yo eso es lo que veo en Costa Rica, que el sujeto está tan aislado, ahí yo diría que entra el tema de la ideología, que ya no es izquierda-derecha, y ahora es una ideología de yo, ¿verdad? De ese nihilismo del yo, no existe nada más, no me importa lo que pase alrededor mío, ni me entero porque como no puedo hacer nada. ¿Ves que volvemos a lo mismo? Como no puedo hacer nada. Ese es el liberalismo llevado al extremo, Jimena, precisamente. Correcto. Ese es el liberalismo llevado al extremo. En su fase superior y absoluta, eso es, ¿verdad? Ya lograron, tras el fin de la Guerra Fría, ellos supuestamente ganaron el fin de la historia, entonces lograron el libre mercado, lograron toda la parte política. Ahora lo que queda es liberar al individuo de sí mismo. Sí, ¿Verdad? ¿no? De la identidad, de mi identidad personal, de la identidad de género, entonces liberarme de todo eso, liberar ya. El paso trascendental de esto, de este liberalismo satánico, es efectivamente el transhumanismo. ¿Ya? Es separarme del humano, es yo distanciarme del humano. Y si vos ves, eh, tanto gente de izquierda como de derecha dice, bueno, es que ya yo no me considero humano. O Eh, sea, no la había escuchado eso. y todo ese tema, incluso esta famosa Rita Segato, no sé si conoces a Rita Segato, una feminista de izquierda muy famosa. Mm, no, no, no. Rita Segato dijo que ella, después de lo de Palestina y el genocidio y todo esto, ya ella no se consideraba humana, Mm. ¿verdad? Yo puedo Sí, entender sí, lo que ella estaba transmitiendo con eso, pero en el fondo es un argumento 100% liberal. sí, Yo separándome de la humanidad, ¿me entendés? De ese colectivo que se dice humano, o sea, yo soy aparte porque yo no comparto con ese colectivo. Ese es el principio de lo que busca la ideología liberal, separarnos de lo humano, total. ¿verdad? Sí, Liberarnos de lo humano. Ya nos liberaron de la religión, nos liberaron de Dios, nos liberaron del Estado, el mercado se soltó, ahora nos liberan de la identidad de género, después de eso sigue transgredir el cuerpo, ¿verdad? Lo podemos ver, modificaciones corporales que se ponen cachos, se pintan aquí, todo eso es una forma de ¿qué? De aislarse de lo humano, del colectivo humano, de distanciarse, de expresar mi individualidad sea, ideológicamente, si eso no es liberalismo, entonces yo no sé qué es. Y el punto culmine de esto es el transhumanismo, ¿verdad? Los cyborgs y todo eso que ya entonces me ponen chips y órganos hechos para que dure yo 150 años, o sea, todo lo que sea desligarme de la naturaleza, ¿verdad? De lo humano, de esto, eso es el objetivo final de este modelo. Entonces ahí no hay arraigo, ahí no hay comunidad, ahí no hay sentido de pertenencia, ahí no hay nada. ¿Verdad? correcto. Ahí no hay nada, o sea, y varios apologistas de esto como Yuval Harari, ¿verdad? Yo no sé si lo has escuchado, Yuval Noah Harari, Ujú, su famoso libro Homo Deus, eso es lo que él plantea, ¿verdad? El Homo Deus es el hombre Dios, o sea, el hombre que superó a Dios. O sea, en el fondo, si vos te pones a ver, toda la ilustración y la modernidad ha sido la rebelión contra Dios, ¿verdad? Contra ujú, la creación, es ir superando cada paso aquello que vemos como divino. ¿Cuál es el paso final del liberalismo y de la civilización occidental para superar a Dios? Lograr la inmortalidad del hombre. ¿En qué está hoy el transhumanismo si no buscando que la gente viva 200 años o viva eternamente? Ya están en eso. ujú. Bueno, ¿Verdad? no la gente, cierta gente, que es importante Exacto, también aclarar. exactamente, exactamente. Ujú. Que de hecho es un poco lo que me preocupa del mundo al que vamos. De hecho hay un meme que está por ahí rondando que es como por arriba aparece, ay, que todo mundo feliz porque están automatizando, ya no hay que trabajar, ¿verdad? Pero en el capitalismo hoy está automatizado todo, ya no hay que trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros que dependemos del trabajo para comer? ¿Verdad? Bueno, Entonces ya ahí es donde está todo el tema, que esto no lo aceptan nadie, por lo menos aquí, ¿verdad? Digo, en este lado del mundo no lo aceptan y dicen, no, es que son teorías de la conspiración, ustedes están locos, están muy volados, pero bueno, es eso. O sea, ya esa élite sabe que le va a sobrar gente. ¿Y qué la van a hacer? ujú. ¿Qué la van a Yo, hacer?
¿En qué la van a poner a trabajar? ¿Qué le van a dar de comer? Entonces, claro, ¿qué es lo más lógico? Desarrollar programas de una ingeniería social que tenga que ver con la reducción de la población mundial. Sí, además de todo ese maltusianismo o neomaltusianismo siempre ha Claro, estado dando vueltas en la mente de la claro, élite, es muy claro. curioso, siempre ha estado por ahí esa necesidad del control de natalidad. Y de qué mejor manera vos fomentar la reducción o el control de la natalidad si no es homosexualizando la población, promoviendo eutanasia, aborto y todos estos temas como que si fueran realmente derechos naturales, inalienables, etcétera, etcétera, y que en el fondo precisamente van en esa misma dirección. A mí me Eh, parece que no va tan por ahí, curiosamente. Yo creo que es cierto que esos elementos son fundamentales para la polarización, o sea, para mantenernos discutiendo sobre temas total y completamente superficiales mientras no discutimos los temas de fondo. Pero yo diría que el tema ahí de fondo es que están haciendo inhóspita la vida. Es que, por ejemplo, Costa Rica es muy, es el tráfico molesta mucho. O sea, para yo llegar a mi casa en 8 kilómetros duro una hora, en hora pico. Eso no tiene sentido. No hay visión de un transporte público ni medianamente eficaz. Ni siquiera que uno diga, pucha, está bien, buses, pero que hayan suficientes, que yo pueda depender de ellos, que vayan a pasar la hora que tenga que pasar. Y eso solo el transporte público y la infraestructura vial. Eso apliquémoslo a nivel macro. No hay realmente préstamos ni realmente como un incentivo para la vivienda de familias jóvenes, ni para que, por ejemplo, es que hay que tomar en cuenta de que, ok, si yo soy de una familia trabajadora, yo y mi esposo trabajamos y tenemos un hijo, ¿quién lo cuida? Eso es plata, plata que no se tiene, ¿verdad? Entonces, Eso precisamente va de la mano de ese proyecto, ¿verdad? para mí el No, proyecto no, fundamental es ese, es hacer inhóspita la vida, o claro, sea, inhóspito el país. El claro, que porque después de ahí viene precisamente el empezar con todos estos temas, pues si al final ya la vida es inhóspita, no vale la pena, entonces ¿qué es lo que queda? La eutanasia. por ahí va, o bueno, también, ¿Entendés? O sea, es que de una u otra manera ellos se concatenan, se encuentran. Digamos que son caminos distintos, pero se encuentran porque no están fuera del contexto de lo político global. eso sí, bueno, sí es cierto. Yo es que sí creo hay muchos temas que no, tal vez, por así decirlo, el tema del aborto me parece un tema que es fundamental para explicar lo que quiero, a lo que quiero llegar. Por ejemplo, Costa Rica nunca ha estado en discusión el aborto legal. Eso es algo muy interesante. Nunca ha estado en discusión. O sea, lo que se está hablando es de una norma técnica del aborto terapéutico que está legalizado desde 1970. Pero aquí en este país nunca se ha puesto en discusión, ni siquiera el aborto por las tres causales de violación y para la formación, nada de eso existe. Pero resulta que se puede utilizar, solo la palabra aborto nos sirve para polarizar a la población. Y entonces salen un montón de evangélicos a luchar contra el aborto terapéutico, pero contra el aborto, porque ellos no saben qué es el aborto terapéutico, ¿verdad? Para luego darse cuenta, ay, estoy marchando en contra de que le salven la vida a una mujer embarazada como último recurso meramente como un tratamiento medicinal, ¿me entiende? Entonces, pero utilizo la palabra aborto, entonces ya la palabra aborto es explosiva, y entonces yo ahora pongo a las feministas a votar perdón, por Carlos, y a los evangélicos a votar por Fabricio. Pero en el fondo, ninguno me estaba diciendo ni cuál era su proyecto económico, ni que en qué se diferenciaba su proyecto país, nada, Nos ponen a pelear, Jimena, nos ponen a pelear y por detrás es prácticamente el mismo amo, pero con dos manos distintas. ¿Me correcto. Por entiendes? Porque ejemplo, el asunto trans es algo que me parece vacilón. No, el asunto trans, ¿a cuál es el porcentaje de la población que le afecta? El 0,01% de la población. Ah, pero lo utilizamos como chivo expiatorio para polarizar a toda la población. Cuando en el fondo creo que todos, aquí cristianos, evangélicos, todos vamos a estar de acuerdo con un elemento básico que es, indiferentemente si usted es heterosexual, homosexual, transexual o lo que sea sexual, usted es persona. Y como ujú. persona tiene derecho a un proyecto de vida y a que Sí, no se le no. lastime su integridad física y a todos los derechos de cualquier ciudadano. Pero eso no lo discutimos. Estamos discutiendo el postre. En lugar de discutir lo fundamental, que es que a todos, indiferentemente de nuestra condición sexual o lo que sea,
nos está llevando, puta, perdón, perdón por la expresión, pero nos está yendo muy mal. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, estos temas los han utilizado para polarizar al propio, ¿verdad? Para polarizar al propio. Y por el fondo es una agenda también, porque Jimena, cuando yo te planteaba esto al principio, es porque estas agendas, supuestamente de estas luchas progresistas, no nacen del pueblo, Jimena, vienen de las élites. O sea, Sí, el tema de la línea abortista, tan dura como la conocemos, de toda esta línea, eutanasia o aborto, en fin, toda esta cultura fucsia que vos decías muy bien, ¿verdad? Esto no están haciendo de una demanda popular. O sea, hay que no, entender quién financia estas agendas, ¿verdad? Uno puede estar a favor o en contra, no importa, ese no es el tema, pero sí que tengamos la apertura y la objetividad de entender de dónde nacen estas agendas y quién las impone y quién las apoya. correcto. ¿Verdad? Porque Va, si no sabemos distinguir eso, ya vamos a pensar que el que piense diferente a mí, entonces va a ser un cavernícola conservador, como me dicen muchos a mí, muchos me dicen cavernícola conservador, otros me dicen comunista, y tienen un caos en etiquetarme porque no les encajo en nada. Pero correcto. es que estamos viendo las cosas desde la geopolítica y el poder, no desde la ideología. Bueno, yo creo que eso es justamente lo que es ser revolucionario, ¿verdad? El no jugar en el mismo tablero que el que nos está planteando, sino jugar una estrategia totalmente distinta. O sea, mientras yo está jugando ajedrez, nosotros vamos a estar jugando Vagamon. O sea, no sé, pero el punto es verdaderamente lograr, creo que es lo que hace Figueres, justamente analizar las condiciones concretas, materiales e históricas y lograr intervenir en lugar de, creo yo, lo que se está haciendo hoy en día, que es ceder ante los juegos superficiales del enemigo. Y Eso es lo que... ojo, Jimena, eso que usted acaba de decir me parece fundamental, porque es un principio marxista básico, científico, partir de la realidad concreta e intervenir en ella. Eso es Correcto. marxismo puro, puro y duro. Ahí no hay paquete, como dicen. ¿Verdad? Y por- Partir de la realidad e intervenir en ella. Y me acuerdo que Gramsci usaba un concepto que se llamaba la realidad rebelde, y era aquella realidad a la cual yo me enfrento, que no me gusta, pero es la que es, y sobre ella tengo que jugar. Exacto. Entonces no es llegar a destruir lo que hay porque hay que destruirlo, no, no, o sea, y es el modelo chino. El llegar, reformar de manera gradual, sin golpear duro, pero avanzando firme. Eso Sí. fue el modelo costarricense. Vamos a ver, José María Figueres, eh, ¿por qué le interesa y ha estudiado tantísimo el modelo chino? Porque muy por el fondo él sabe y entiende que el modelo chino de hoy es una visión superior de aquel modelo que tenía don Pepe en la cabeza. Bueno, justamente eso es lo que iba a decir. Hay muchas cosas a las que se adelanta don Pepe, al punto tal de que yo, es decir, sin pelos en la lengua, en muchos envíos los lo he llamado realmente la primera revolución socialista de América Latina. Porque me pueden decir mucho, o sea, pues, yo soy mitad cubana y yo tengo muchísima tradición también asociada, digamos, al cubanismo y demás. Entonces yo los quiero mucho, ¿no? O sea, y yo crecí toda la vida con una foto de Fidel Castro en la cocina de mi papá. Yo entiendo ese sentido nostálgico y demás. Pero a la hora de analizar la historia de Costa Rica, perdón, la revolución que hace Figueres, que después se le llama guerra civil, para de alguna forma, creo yo, consolidar los diferentes bandos y demás cosas, pero fue una revolución. Efectivamente. Sí, sí, sí. Eso fue una revolución y fue una revolución efectivamente socialista, porque, o sea, su visión era justamente generar un Estado social de derecho, una cosa que no tenía, pero es que parangón en su época, a nivel regional. No lo había, casi que a nivel continental no lo había. Eh, Esas cosas son las cuales yo siempre le voy a rescatar a la figura de Don Figueres, ya que estamos hablando, a ver si ya hablamos de otro montón de cosas. Eh, pero es justamente eso, al análisis concreto de la realidad costarricense, de las fuerzas que en ese momento estaban en boga, cómo lograr posicionarse, neutralizarlas a todas y empezar un proyecto nacional que iba en pro, digamos, de conservar todo aquello que se había hecho bien en el periodo liberal, pero profundizar todas esas conquistas. Y en efecto, eso lo quiso China, no solamente a nivel, como le estamos hablando, institucional, no, no. A ver, si no mal me equivoco, ¿qué hace Figueres?
de ahí, pues genera un ecosistema que produce, por ejemplo, varias cooperativas de distinto estilo. Esas cooperativas fundaron el sur de Costa Rica, por ejemplo. O sea, hoy en día parte de ese ecosistema inhóspito del cual estoy hablando es parte de que no hay empleo. No hay empleo en las zonas rurales. O sea, zonas que se crearon básicamente a partir del cultivo de la palma aceitera, ¿verdad? Hoy en día son prácticamente improductivas y la juventud a lo que se dedica es a coyolear. Ahí agarrar las semillitas de esas, ¿verdad? Por Dios, eso no es una vida, y ni es una vida que uno diga, ah, sí, claro, esa persona puede tener chorrocientos hijos y tener una vida plena y todos sus hijos van a educarse como en algún momento sí lo hicieron nuestros abuelos. Pero ¿qué es lo que generó ese ecosistema? Bueno, las reformas sociales que hace Liberación Nacional en su momento, ¿verdad? Que permitía que se surgieran ese tipo de cooperativas, cooperativas que a su vez no solamente le daban trabajo al pueblo, sino que construían todo el pueblo. Las cooperativas hicieron las calles, hicieron gran parte de la infraestructura de esos pueblos que hoy en día conocemos y que hoy en día está en gran decadencia precisamente por lo mismo, porque ya no tenemos un sistema que lo sostenga. Y eso lo vemos hoy en China también. Es más, lo vemos en casi cualquier sistema socialista histórico, ¿verdad? Que logró superarse, que es justamente eso, esa diversidad, diferentes áreas productivas, el apoyo del gobierno. Es que es algo, creo, fundamental que la gente se le olvida. Nosotros como país pequeño no podemos competir en igualdad de condiciones con países grandes. Eso no es algo fuera del otro mundo, eso es algo muy básico. Por lo tanto, el proteccionismo es una herramienta, la intervención estatal es una herramienta y es algo que Estados Unidos hizo en su momento para constituirse como potencia y sigue haciendo, Gran Trump, Bretaña. Trump el eso es lo que quiere hacer. proteccionismo de Trump no es una herramienta de esas. Correcto. Entonces, más bien estamos viendo que ni siquiera a las grandes potencias les ha servido ese globalización como se la plantearon. Porque tras de todo vieron que le salió el tiro por la culata con China, por ejemplo, en donde China les dijo, ah, ¿quiere libre mercado? Ah, está bien, pues entremos en libre mercado. Y les ganaron. ¿Por qué? Porque tienen una economía planificada. Eso es fundamental, yo creo. Para salir adelante sí se necesita un Estado interventor. El Estado no es una mala palabra. Hoy en día está de moda que en América Latina, tras de todo, en los países dependientes de Estados Unidos, está de moda decir que el Estado es malo y todo lo que hace el Estado es socialismo y todo lo que hace el Estado... Eso es un sinsentido total. Por Dios, o sea, ¿cómo se puede avanzar en un país dependiente, semicolonial, si no es con la ayuda de un Estado interventor que garantice condiciones para que el capital nacional se desarrolle? Es Claro, imposible, por porque si supuesto. no, tenemos la situación esta de arroceros nacionales que tienen que competir con arroceros chinos o mexicanos. Por Dios, somos 5 millones de personas. Y mira, Jimena, eso es un punto focal. Vamos a ver, si uno las fuerzas productivas no las estimula, ¿de qué vas a vivir? O sea, todos los derechos y esas grandes reformas sociales cuestan plata. ¿Y de dónde se va a sacar si no se produce? Por Dios santo, es sentido común. Ujú, Y eso es, mira, y nada más quiero leer rápidamente de este libro de Don Pepe de Discursos de 1942 a 1962. Algo que me llamó mucho la atención aquí. Y ojo lo que dice Don Pepe, los hijos de esas familias distinguidas han tenido la oportunidad de ejercitarse en los problemas de la producción. Su deber es incorporarse ahora con esa herencia cultural al nuevo movimiento social que tiende a producir seres humanos de mayor nobleza y menos egoísmo. Ojo, mayor nobleza, porque don Pepe decía, tenemos que preocuparnos no solamente por crecer económicamente, sino por ver el tipo de persona que estamos produciendo espiritualmente. Que esa calidad de vida y no sea solo materialista, superficial, que es lo que tenemos hoy, sino ujú, que tenga un arraigo espiritual tradicional. Dice, la clase trabajadora debe sentir también que su día le ha llegado. Sus conquistas mundiales han engendrado todo un nuevo sistema jurídico que rige la sociedad moderna. Su creciente bienestar parece asegurado y es ya tiempo de que empiecen a preocuparle las enormes responsabilidades adquiridas. Ojo, ojo, qué visión y qué profundidad. La clase campesina de pequeños propietarios y peones es aún la más sufrida del país. Todavía no tiene asegurada suficientemente la venta del producto de su trabajo
y cuando ésta se realiza normalmente es a precios que significan normas de vida primitivas. Hay un largo camino que recorrer todavía para incorporar ese valioso segmento de nuestra población al género de vida que la civilización impone. ¿Eh? Eso es de un Muy, fascista. muy marxista, más bien, diría yo. Eso es de un fascista. Yo no lo veo eso fascista por ningún lado. Por ningún lado. No, no, por ningún, eso no, eso es ridículo. Es que incluso los cánones americanos no entra en nada. O sea, O sea, pero ve que hay claridad en las cosas. Es un modelo, y don Pepe mismo decía, mire, la propiedad privada es una concesión del Estado, porque la empresa privada es un modo de producción social, pero que se da, ¿verdad?, al individuo en su libertad porque es más eficiente produciendo que el Estado. Entonces hay que dejarlo. Y la propiedad privada, dice don Pepe también en sus escritos y en cartas a un ciudadano y todo esto, tiene una función social. ujú. La propiedad privada tiene una función social. En el momento que pierde esa función social, se desvirtúa y el Estado puede intervenir. Palabras de don Pepe, de ningún Lenin, de ningún Stalin, ¿verdad? Estamos hablando palabras de don Pepe, ahí están los textos, cartas a un ciudadano y demás, palabras gastadas y todo esto, don Pepe, y este mismo libro de discursos donde él dice la propiedad privada tiene una función social, ¿verdad? Y es deber tanto del propietario, del empresario como del Estado que cumplan su rol en la sociedad. Decime si es algo diferente como lo ve China hoy, por ejemplo, y ve el éxito que tiene China. No, sí, un entendimiento fundamental de lo que es la propiedad privada, lo que hoy en día parece ser casi que un principio por sí mismo que no se puede discutir. Que eso es lo interesante de ese fin de la historia. De alguna forma hubo una suerte de reboot ahí de la configuración de fábrica porque ya esas discusiones no se tienen con esa profundidad, con ese entendimiento de lo que es la figura institucional de la propiedad privada de los medios de producción, porque no es la propiedad privada de mis anteojos o mi micrófono, eso no es, nadie lo está discutiendo, la propiedad privada de los medios de producción, porque sí es una discusión. ¿Cómo es posible que para mantener esa empresa se necesita bueno, del trabajo acumulado de no solamente los trabajadores de esa empresa, sino una cadena de trabajadores a nivel nacional e internacional? Entonces no es algo aislado, como una enclave en sí mismo, no, no, o sea, depende, o sea, es definitivamente, pues eso tiene un factor social fundamental. Pero ya eso no se discute hoy en día. Ya esa profundidad no se tiene en la política nacional. Eso me preocupa muchísimo. Y eso es lo que tenemos que volver a sentar con el eje, con las juventudes, con los partidos en general, la discusión, también en la academia, porque muchos de estos que hemos hablado en la academia lo escuchan y les da un patatús y caen en cruz, ¿verdad? No, o sea, somos herejes realmente por lo que hemos dicho. Claro, por supuesto, sí, no. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Vean, el espíritu, y ya para no quitar más tiempo e ir cerrando, porque podemos seguir. El espíritu revolucionario de una época no parte de apegarse a ideologías de manera exacta y ser químicamente puros. Creo que lo que hemos hablado aquí lo ha demostrado. José Figueres Ferrer, por ejemplo, logró tener ese espíritu realmente revolucionario porque revolvió ideologías. En ese momento, en esa época histórica, lo que se visualizaba como un revoltijo ahí de las dos era la socialdemocracia. Él tomó ese camino, ¿verdad? Él tomó ese camino. Hoy, ¿qué es? Hay que buscarlo, hay que ver cómo lo construimos. La hispanidad como un punto de vista geopolítico, para reunirnos como un polo América Latina, a unirnos, un nacionalismo productivo, positivo, no destructivo ni xenófobo, ¿verdad? Hay que pensar en esa visión de la patria, pero sobre todo de las personas más necesitadas, porque yo creo que hemos tenido un modelo de desarrollo relativamente exitoso y hemos dejado votado a muchísima gente y la desigualdad y las dos o tres Costa Ricas que tenemos hoy no son para nada aceptables y es una inmoralidad, ¿verdad? Y eso estoy totalmente seguro que ni don Pepe Figueres, ni Manuel Mora, ni cualquiera de estas grandes personas que guiaron todo este país en el siglo pasado quisieran que fuera así.
porque como dijo Jimena, estamos retrocediendo más bien. Estamos hoy en frente a la revancha de los perdedores de aquella época, ¿verdad? Que hoy sí quieren hacerse con todo y quieren destruir ese Estado de Derecho y esa Segunda República porque es su venganza y porque ha sido exitosísimo ese modelo. Y ya quieren otra cosa, porque para ellos la visión del mundo y lo que está cambiando el mundo es que hay que ir hacia la privatización. O sea, es una especie de neoliberalismo 2.0 que no tiene oposición, porque la oposición se va en cosas y en discusiones culturales que no tienen nada que ver con la realidad estructural y económica, y mientras tanto los pobres son más pobres, la gente en peores condiciones y la situación como si nada. Frente a un poder que hoy tiene en sus manos el gobierno de la República, que no es para nada ni popular ni es nacionalista, sino que es todo lo contrario, ¿verdad? Es nihilista, es egoísta, es vendepatrias, además ha violado los principios de la neutralidad estratégica de Costa Rica, se presta a los juegos geopolíticos de potencias, donde no tenemos nada que hacer, y creo que eso no tiene que ver nada ni con un país estable, ni con una visión estratégica, ni mucho menos una visión revolucionaria. Correcto, bueno, y no, no mucho más que agregar a eso, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo único que nos juega en contra, bueno, hay varias cosas que nos juegan en contra, pero lo que más nos juega en contra ahorita creo que es nuestra situación geopolítica. Creo que, bueno, esa es la gran distancia que tenemos entre nosotros y tal vez Don Pepe va por ahí también, ¿verdad? O sea, ese es un campo totalmente distinto de juego, de condiciones. Yo creo que a nosotros nos va a tocar un camino más duro en ese sentido. Em, pero sí me gustaría pensar que aún existe esperanza, así como decía Gramsci, era pesimismo de la mente, pero optimismo del espíritu, ¿verdad? O sea, en efecto hay que pensar en lo peor, pero idealmente sí tenemos que aspirar a que sí se puede. O sea, no es la primera vez que este país ha tenido condiciones revolucionarias. En efecto, creo que nuestro pueblo, aunque ahorita está dormido aún, por nuestras venas corre la misma sangre que la del 56, ¿verdad? Que la del 48. Y en nosotros está, yo creo, construir una mejor Costa Rica como en su momento se construyó con don Pepe a la cabeza. Y no perdamos esa figura de don Pepe. De hecho, al contrario, creo que tenemos que dejar morir, ¿verdad? Esos revanchismos extraños. Creo que vos en algún otro momento hablabas, por ejemplo, de ese espíritu, ¿verdad? Del calderonismo versus el liberacionismo, ¿verdad? Ya estamos, ya pasamos esas etapas. Ya creo que con el bipartidismo fue ya el último clavo en el ataúd de ese revanchismo extraño. Y ahorita estamos más bien ante justamente eso, ante todas estas fuerzas progresistas de verdad, frente a la revancha, ¿verdad?, de la oligarquía nacional, frente a la revancha de ese neoliberalismo. Y se pueden trazar alianzas muy interesantes que tenemos que empezar a discutir. Esas nociones que yo creo que son necias, ¿verdad?, de cómo entendemos la figura de don Pepe es fundamental empezar ¿cómo se diría? A luchar contra esa leyenda negra, ¿verdad? Que tiene Don Pepe, ¿verdad? Que es falsa, que es total y completamente falsa. Bueno, nadie es perfecto, obviamente se le pueden hacer críticas, pero críticas con fundamento. Ese asunto de decirle fascista, de no reconocer su potencial revolucionario, de no reconocerlo como el artífice de la Segunda República, es pura necedad, ya a este punto, digamos. Estamos en pleno siglo XXI, ya pasó mucho tiempo desde el 48. Yo también vengo de familia mariachi, calderonista, ¿verdad? O sea, también mi familia tuvo que irse a esconder porque si no le iban a matar. Eso también pasó en mi familia. Tenemos que olvidar esos sesgos, por Dios, y lo que tenemos que hacer es reconocer lo que sigue. Y la siguiente etapa, creo yo, es justamente unirnos en un proyecto revolucionario, progresista, que logre profundizar todas las cosas buenas de la Primera y la Segunda República, pero destrozar este modelo neoliberal. Tenemos que destrozar al modelo neoliberal porque si no nos va a llevar entre las patas. Totalmente de acuerdo, Jimena, totalmente de acuerdo. Y muchísimas gracias por esa claridad. Yo comparto y suscribo 100% tus palabras, también creo en eso. Creo que fui formado también en esa, ¿verdad? En esa línea de pensamiento y me encanta coincidir con personas así porque a veces uno se ve un poco solo, no hay una caja de resonancia de esto
Y bueno, esperamos seguir haciendo este conversa más repetidamente para seguir hablando de otros temas también interesantes. Hay que hablar de la parte geopolítica también para desmitificar cosas sobre la multipolaridad y el rol de los BRICS y de las nuevas potencias emergentes. Y así es como se va creando una visión revolucionaria, digo yo, distinta, alternativa y bueno. Ahí esperamos los comentarios de todos y todas las que quieran agregarnos, criticarnos o atacarnos. Bienvenidos sean. Muchísimas gracias, Jimena. Gracias a vos.